Y si el problema no fuera que Dios no te escucha, sino que nadie te enseñó a orar como Jesús enseñó, piénsalo por un momento. ¿Cuántas veces has doblado tus rodillas con el corazón lleno de necesidad, con lágrimas, con urgencia, con preguntas, y aún así sientes que el cielo permanece en silencio? Tal vez has pedido dirección, has clamado por una respuesta, has suplicado por un milagro, y lo único que recibiste fue espera. Pero hoy Dios quiere decirte algo muy claro. Tus oraciones no son ignoradas. Él sí escucha, Él sí responde. Antes de continuar, escribe en los comentarios: Señor, enséñame a orar. Hazlo ahora con fe y abre tu corazón a lo que Dios quiere hacer contigo hoy. Número 1. En el nombre de Jesús, la llave que abre la respuesta del Padre. Hay algo que muchos repiten sin darse cuenta, una frase que se ha vuelto casi automática: en el nombre de Jesús. Y fíjate bien en esto, porque aquí hay una verdad que puede cambiar completamente tu manera de orar. No es una fórmula mágica, no es una contraseña celestial que obliga a Dios a responder exactamente como tú quieres. Es algo mucho más profundo, mucho más poderoso. Cuando Jesús dijo que todo lo que pidiéramos en su nombre sería hecho, no estaba enseñando una técnica, estaba revelando una relación. Porque orar en su nombre no es añadir palabras al final de una oración. Es reconocer que no puedes acercarte al Padre por ti mismo, sino a través de Él. Y aquí es donde todo cambia. Ya no se trata de qué tan bien hablas, ni de qué tan disciplinado eres, ni de cuántas veces has fallado. Se trata de quién te representa delante de Dios. Déjame decirte algo que quizá necesitas escuchar hoy. Tu oración no se sostiene en tu perfección, sino en la perfección de Cristo. Eso quiere decir que incluso cuando te sientes débil, incluso cuando tu fe parece pequeña, incluso cuando tus palabras salen desordenadas, si estás en Cristo, tu oración tiene acceso al Padre. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? No estás tocando una puerta lejana. Estás entrando por una puerta que ya fue abierta para ti. Pero aquí viene una pregunta que incomoda un poco, aunque es necesaria. ¿Todo lo que pides realmente refleja el corazón de Jesús? Porque orar en su nombre no solo abre el acceso, también filtra el contenido. No todo deseo humano nace del Espíritu de Dios. A veces pedimos desde el miedo, desde la ansiedad, desde el orgullo o incluso desde el dolor no sanado. Y Jesús, con amor, no simplemente aprueba todo eso, lo transforma. Saber esto no debería asustarte, debería liberarte, porque ya no tienes que esforzarte por convencer a Dios de algo. Ahora puedes descansar en que Él va a purificar lo que hay en tu corazón. La oración deja de ser un intento de imponer tu voluntad y se convierte en un espacio donde tu voluntad es moldeada. Y en ese proceso, algo profundo ocurre. Comienzas a desear lo que Dios desea. Fíjate en esto. Jesús dijo que el propósito de la oración es que el Padre sea glorificado en el Hijo. Eso significa que la meta no es simplemente obtener respuestas, sino revelar a Dios en medio de ellas. Y cuando entiendes esto, tu manera de orar cambia. Ya no preguntas solo ¿qué quiero?, sino ¿qué glorifica a Dios en esto que estoy viviendo? Y esa sola pregunta transforma todo. Ahora, hay algo muy real que muchos cargan en silencio. La sensación de no ser dignos de orar. Pensamientos como, Dios no me va a escuchar, he fallado demasiado, no soy constante. ¿Te suena familiar? Pero escúchame bien. El nombre de Jesús silencia esa voz. No porque el pecado no importe, sino porque Cristo ya abrió un camino que tú no podías abrir. No vienes como alguien rechazado, vienes como alguien recibido en Él. Imagínate esto por un momento. Una oración débil, quebrada, tal vez incluso llena de dudas, pero llevada por Cristo mismo hasta el trono del Padre.
Esa imagen no es poesía, es realidad espiritual, y cuando la entiendes, algo dentro de ti descansa. Ya no oras desde la culpa, oras desde la gracia. Por eso, quizás el paso más práctico que puedes empezar hoy es este. Antes de pedir, haz una pequeña pausa. Pregúntate, ¿Jesús respaldaría esta petición? No para llenarte de miedo, sino para llenarte de verdad. Porque cuando alineas tu corazón con el suyo, tu oración se vuelve más clara, más libre, más poderosa, y entonces ocurre algo hermoso. Ya no necesitas controlar la respuesta. Si Dios dice sí, confías. Si espera, descansas. Si redirige, aceptas. Porque sabes que lo que presentaste no fue solo tu deseo, fue una petición entregada en Cristo. Y cuando oras así, ya no solo cambia lo que recibes, cambia quién eres mientras esperas. Número 2. Cree antes de ver, la fe que abre el camino de la respuesta. Hay una diferencia muy sutil pero poderosa entre pedir y pedir creyendo. Y fíjate bien, porque aquí es donde muchas oraciones se quedan a medio camino. No porque Dios no escuche, sino porque el corazón que ora todavía está atrapado entre la fe y la duda. Jesús lo dijo de forma clara: todo lo que pidas orando, cree que lo recibirás. No después, no cuando lo veas, sino ahora, en el momento en que lo presentas. Pero seamos honestos un momento. ¿Qué significa realmente creer? Porque no se trata de fingir que todo está bien cuando no lo está. No se trata de negar el problema, ni de repetir frases hasta convencerte. La fe verdadera no ignora la realidad, la mira de frente, pero decide no darle la última palabra. Es como cuando sabes que algo es difícil, incluso imposible a tus ojos. Pero dentro de ti hay una convicción silenciosa que dice: Dios sigue siendo capaz. Y aquí viene algo importante. Muchas veces creemos que necesitamos sentir una fe perfecta para que Dios responda, como si la intensidad emocional fuera la clave. Pero no es así. La fe no nace de lo que sientes, nace de quién es Dios. Puedes estar cansado, puedes estar confundido, incluso puedes tener momentos de duda, y aún así seguir creyendo. Porque la fe no es la ausencia de lucha, es la decisión de confiar en medio de ella. Ahora, déjame decirte algo que puede cambiar tu manera de esperar. Jesús no solo dijo, cree, dijo, cree que lo recibirás. Eso significa que hay una recepción interior antes de que haya una manifestación visible. Es decir, hay algo que ocurre dentro de ti antes de que ocurra fuera de ti. Tu corazón se posiciona diferente, ya no está cerrado, ni ansioso, ni desesperado. Está abierto, expectante, en paz. ¿Te ha pasado que oras, pero sigues cargando el peso como si nada hubiera cambiado? Eso es porque todavía no has soltado la petición en fe. La fe no solo pide, también entrega. Y cuando entregas de verdad, algo se libera dentro de ti. No porque ya viste la respuesta, sino porque sabes que Dios ya está obrando, aunque no lo percibas completamente. Por eso, hay una señal muy clara de una fe viva: la gratitud anticipada. Sí, agradecer antes de ver, no como una estrategia para obligar a Dios, sino como una expresión de confianza. Es decir, Señor, aún no lo veo, pero confío en que tú ya estás trabajando en esto. Y esa actitud transforma la espera, la convierte en adoración, en descanso, en comunión. Pero aquí es donde la fe también se vuelve práctica, porque no se queda solo en palabras. La fe que ora también se mueve, no para ganar la respuesta, sino porque cree que Dios ya está guiando el camino. Si pides dirección, empiezas a buscarla. Si pides sanidad, empiezas a cuidar lo que puedes. Si pides restauración, das pasos hacia el perdón. No es perfección, es coherencia. ¿Y sabes qué pasa cuando esa coherencia no existe? La oración se debilita por dentro, no porque Dios se aleje, sino porque el corazón se divide. Pides paz, pero alimentas ansiedad. Pides cambio,
pero te aferras a lo mismo, y eso crea una tensión interna. Por eso la fe no solo mira hacia arriba, también se refleja en lo que haces cada día, aunque tampoco se trata de hacer cosas grandes todo el tiempo. A veces la fe se ve en lo pequeño, en volver a orar cuando no tienes ganas, en abrir la Biblia cuando te sientes vacío, en dar un paso que te cuesta, en soltar un hábito que sabes que te daña. Esos pequeños movimientos son gigantes en el mundo espiritual. Ahora, escúchame bien, porque esto es para el corazón que se siente débil. La fe no se invalida porque luches, no se cancela porque dudes por momentos, no desaparece porque estés cansado. Puedes decir como aquel hombre, creo, ayuda a mi incredulidad. Y Dios no rechaza esa oración. Al contrario, la recibe con ternura. Porque la fe no es una actuación perfecta, es una dirección. Es hacia dónde se inclina tu corazón cuando todo tiembla. Y aunque sea pequeña, aunque parezca frágil, si sigue volviendo a Dios, es real. Número 3. El santuario personal. Ora en secreto y el Padre te escuchará. Hay algo que Jesús enseñó que muchos pasan por alto. No dijo, ora más fuerte. No dijo, usa mejores palabras. No dijo, impresiona a Dios. Dijo algo mucho más simple. Entra, cierra la puerta y habla con tu Padre en secreto. Y fíjate en esto, porque aquí hay una clave que cambia todo. La oración deja de ser una actuación y se convierte en un encuentro real. Porque seamos honestos, muchas veces oramos como si alguien nos estuviera mirando, como si tuviéramos que sonar correctos, espirituales, fuertes. Pero cuando la puerta se cierra, todo eso cae. Ya no hay público, ya no hay comparación, ya no hay necesidad de aparentar. Solo estás tú y Dios. Y en ese momento, la fe deja de ser discurso y se vuelve relación. Ahora, cuando Jesús habla del aposento, no está pensando solo en un cuarto físico, está hablando de un espacio apartado. Puede ser un rincón de tu casa, una silla en silencio, un momento temprano en la mañana, incluso una pausa en medio del día. ¿Sabes qué es lo importante? La decisión de entrar, porque ese lugar no se define por sus paredes, se define por tu disposición de encontrarte con Dios. Pero hay algo más profundo todavía. Cerrar la puerta no es solo dejar afuera a otros, es también silenciar lo que llevas dentro, el ruido constante, la prisa, las preocupaciones, esa voz que te dice que no eres suficiente, ese diálogo interno que no se detiene. Y aquí es donde muchos se quedan, porque no saben cómo apagar ese ruido. Pero déjame decirte algo. No necesitas apagarlo todo para empezar. Necesitas entrar con todo eso y dejar que Dios empiece a ordenarlo, porque el secreto tiene algo especial. Ahí no tienes que ser fuerte, ahí puedes ser real, puedes llorar, puedes quedarte en silencio, puedes decir no sé qué decir, y eso no arruina la oración. Muchas veces eso es lo que la inicia. Porque la verdadera oración no comienza cuando tienes todo claro. Comienza cuando decides acercarte, incluso sin entenderlo todo. Te das cuenta de lo liberador que es esto. No tienes que arreglarte por dentro antes de ir a Dios. Vas a Dios para que Él empiece a trabajar en lo que llevas dentro. Y en ese espacio algo cambia. Porque el Padre no se escandaliza de tu cansancio, no se incomoda con tu confusión, no se aleja por tu debilidad. Al contrario, se acerca, se inclina, escucha con ternura, y entonces pasa algo que quizás no esperabas. La primera respuesta no siempre ocurre afuera, ocurre dentro, empieza como paz en medio del caos, como claridad en medio de la confusión, como descanso en medio del cansancio, y aunque las circunstancias no cambien de inmediato, tú empiezas a cambiar, porque Dios está trabajando en la raíz. Es como una semilla, no ves el fruto al instante, pero algo ya está creciendo, y lo que se cultiva en lo secreto
tarde o temprano, aparece en lo visible. Empiezas a reaccionar distinto, a hablar distinto, a pensar distinto, a esperar distinto, no porque te obligas, sino porque algo dentro de ti fue transformado en ese lugar donde nadie más ve. Y sabes qué es lo más hermoso, que cuando oras en ese espacio también empiezas a pedir diferente. Ya no solo buscas que el problema desaparezca, ahora buscas entender, crecer, rendirte, confiar. Tus palabras cambian porque tu corazón está siendo formado. El secreto no solo recibe peticiones, las purifica. Pero aquí es donde todo esto se vuelve real, porque no basta con sentirlo, hay que vivirlo. ¿Dónde está tu lugar? ¿Dónde está ese espacio donde puedes entrar y cerrar la puerta? No tiene que ser perfecto, no tiene que ser largo, tiene que ser real, porque la transformación no viene de momentos intensos que ocurren una vez, viene de encuentros pequeños que se repiten. A veces pensamos que necesitamos una hora entera, una atmósfera perfecta, una emoción especial, pero no, empieza con minutos, empieza con lo que tienes, porque la constancia, aunque sea pequeña, tiene más poder que la intensidad que no se sostiene. Ese lugar se vuelve santuario, no por lo que sientes un día, sino por lo que decides hacer cada día. Y fíjate bien en esto. Antes de aprender a decir mucho, necesitas aprender a entrar, porque la oración no comienza con palabras, comienza con presencia, con ese momento en el que decides detenerte, cerrar la puerta y simplemente estar con Dios. Número 4. Padre Nuestro. La oración empieza donde el corazón vuelve a casa. Hay algo que cambia completamente la manera en la que te acercas a Dios. Y es entender que la oración no comienza cuando tú hablas, comienza cuando recuerdas quién está delante de ti. Porque Jesús no empezó enseñando a pedir, empezó diciendo Padre Nuestro. Y eso, aunque suene sencillo, lo transforma todo. Porque seamos sinceros, muchas veces llegamos a Dios con una lista en la mente, con preocupaciones, con urgencias, con cargas que queremos soltar rápido. Y no está mal, pero no es el inicio correcto. Jesús te está enseñando algo más profundo. Antes de pedir, recuerda que estás hablando con tu Padre, no con un juez distante, no con una fuerza lejana, con tu Padre. Y déjame decirte algo que tal vez necesitas escuchar. Cuando dices Padre, no estás usando una palabra religiosa, estás declarando una identidad. Estás diciendo, no soy un extraño aquí, pertenezco. Y eso sana algo muy profundo dentro de ti, porque muchos oran desde la distancia, desde la inseguridad, desde la idea de que Dios está lejos o molesto. Pero Jesús rompe esa imagen. Te dice, acércate como hijo, no como alguien que mendiga atención. Ahora, eso no significa que pierdas la reverencia. Al contrario, la hace más profunda, porque no es cualquier padre, es el que está en los cielos. Es cercano, pero también es santo. Es íntimo, pero también es majestuoso. Y cuando sostienes esas dos verdades al mismo tiempo, algo se alinea dentro de ti. Ya no oras con miedo, pero tampoco con ligereza. Oras con confianza y con respeto. Y fíjate en otro detalle que parece pequeño, pero no lo es. Jesús no dijo, Padre mío, dijo, Padre nuestro. Eso cambia la perspectiva, porque aunque estés solo, no oras solo. Formas parte de algo más grande, de una familia, de un pueblo, de una comunidad que también busca a Dios. ¿Te das cuenta de lo que eso provoca? Tu oración deja de girar únicamente en torno a ti. Empiezas a pensar en otros, en sus luchas, en sus necesidades, en sus cargas. Tu corazón se ensancha. Ya no es solo, Señor, ayúdame a mí. Ahora también es, Señor, obra en nosotros. Y ese cambio es señal de madurez espiritual. Además, hay días en los que tu fe se siente débil, y en esos días esta verdad te sostiene. Porque recordar que no estás solo, que hay otros creyendo, otros orando, otros caminando, te da fuerza. Decir Padre nuestro
Es reconocer que perteneces, incluso cuando no te sientes fuerte. Y luego viene una frase que parece sencilla, pero es profundamente transformadora. Santificado sea tu nombre. Y aquí Jesús está enseñando algo clave. Antes de hablar de tu problema, levanta la mirada. Antes de enfocarte en lo que te preocupa, enfócate en quién es Dios, porque cuando haces eso, algo cambia dentro de ti. El problema no desaparece de inmediato, pero deja de ocupar todo el espacio. Ya no es lo único que ves. Empiezas a ver a Dios por encima de eso. Y cuando eso ocurre, la ansiedad pierde fuerza, el miedo se reduce, la carga se vuelve más ligera, no porque tú seas más fuerte, sino porque estás viendo a alguien más grande que lo que enfrentas. Y santificar su nombre no es solo decir que Él es santo, es desear que Él gobierne tu vida, es rendir tu corazón, es decir, Señor, antes de que resuelvas esto, transforma esto dentro de mí. Porque la oración no se trata solo de cambiar circunstancias, se trata de cambiar el corazón. Y aquí es donde todo empieza a ordenarse, porque cuando reconoces que es tu Padre y cuando exaltas su nombre, algo dentro de ti encuentra su lugar. La ansiedad baja, la mente se aclara, el corazón se centra y entonces, ahora sí estás listo para pedir, pero ya no pides igual. Ya no pides desde la desesperación, pides desde la confianza, ya no pides desde el caos, pides desde un corazón alineado. Y eso cambia la calidad de tu oración, la hace más profunda, más clara, más verdadera. De hecho, hay algo que necesitas entender. Muchas veces la respuesta de Dios comienza en ese momento, no cuando las circunstancias cambian, sino cuando tú cambias por dentro. Cuando vuelves a decir Padre con verdad, cuando vuelves a poner a Dios en el centro, cuando tu alma se reordena. Número 5. No desmayes, la oración persistente que permanece hasta ver la respuesta. Hay momentos en los que orar se siente fácil, pero hay otros en los que cuesta. Momentos en los que hablas con Dios y sientes paz, y otros en los que parece que el cielo guarda silencio, y justo ahí, en ese punto donde el cansancio empieza a aparecer, es donde Jesús dice algo que necesitas escuchar hoy. Ora siempre, y no desmayes, porque Él sabe algo que tú también has sentido. La espera desgasta. No es solo el problema, es el tiempo, es volver a pedir lo mismo, una y otra vez, y no ver cambios inmediatos, y eso cansa el alma. A veces te preguntas si tiene sentido seguir, si Dios realmente está escuchando, si deberías dejar de insistir. Pero fíjate bien, Jesús no ignora ese cansancio, no lo minimiza, lo reconoce y por eso te enseña a persistir. No porque Dios sea difícil de convencer, sino porque tu corazón necesita mantenerse conectado. Porque la verdadera batalla muchas veces no está en lo que estás enfrentando, está dentro de ti, en no rendirte, en no dejar de esperar, en no cerrar el corazón. Y aquí hay algo importante que necesitas entender. Persistir no es repetir palabras sin sentido, no es hablar por hablar, es volver. Es regresar una y otra vez a Dios con la misma confianza. Es decir, Señor, sigo aquí, sigo creyendo, sigo esperando en ti. Y ese regreso constante tiene poder. Ahora quizá has pensado esto alguna vez. Si ya oré, ¿por qué volver a pedir lo mismo? Y puede parecer una falta de fe, pero en realidad es todo lo contrario. Volver a orar por lo mismo no es incredulidad, es confianza, es reconocer que ese asunto sigue en las manos correctas, es mantener viva la relación, porque Dios no responde por cansancio, no responde porque lo presionas, responde porque es bueno, porque es justo, porque es fiel. La persistencia no cambia a Dios, te forma a ti, te mantiene en una postura de dependencia, te sostiene cuando las emociones bajan, te ancla cuando la esperanza empieza a debilitarse. Y en ese proceso, algo profundo empieza a suceder, porque mientras tú sigues orando, Dios sigue trabajando. No solo en la respuesta, también en ti. A veces pensamos que el tiempo de espera es un vacío,
pero no lo es. Es un taller, un lugar donde Dios moldea tu carácter, afina tus deseos, fortalece tu fe. Quizá has notado esto. Cosas que antes pedías con desesperación, ahora las miras diferente. No porque ya no te importen, sino porque algo dentro de ti cambió. Hay más paz, más claridad, más rendición. Y eso no es casualidad, es el resultado de haber permanecido. A veces, la demora no significa que Dios dijo no, significa que todavía está obrando, que está preparando algo o preparando tu corazón para recibirlo correctamente. Porque no todo lo que pedimos, si lo recibiéramos de inmediato, lo sabríamos sostener. Y Dios, en su amor, no solo quiere darte algo, quiere formarte para eso. Y aquí hay una pregunta que vale la pena hacerte. ¿Estás buscando solo la respuesta o también estás buscando a Dios? Porque la persistencia revela eso. Con el tiempo, la oración deja de ser solo un medio para obtener algo, y se convierte en un lugar donde conoces más a quien responde. Pero no se trata solo de sentir esto, se trata de vivirlo de forma concreta, porque la persistencia necesita estructura, no se sostiene solo con emoción, necesita decisión. Tal vez escribir aquello por lo que estás orando, tal vez apartar momentos específicos, tal vez regresar cada día, aunque sea por unos minutos. Y algo que puede ayudarte mucho es recordar lo que Dios ya ha hecho, las veces que sí respondió, las puertas que sí abrió, la paz que sí te dio en medio de otras situaciones, porque cuando olvidas eso, el desánimo crece, pero cuando lo traes a la memoria, la fe se fortalece y poco a poco te das cuenta de algo. Persistir no es una carga pesada. Es una forma de amor, es permanecer con Dios, incluso cuando no entiendes, es confiar, incluso cuando no ves, es seguir tocando la puerta, no con ansiedad, sino con una esperanza que se niega a morir, porque hay una promesa detrás de todo esto. El que siembra, cosecha, pero a su tiempo, y ese tiempo no siempre coincide con el tuyo, pero siempre es perfecto. Número 6. Pide, busca y llama, la fe que no se queda quieta. Hay momentos en los que uno ora, pero se queda quieto. Pide, suelta unas palabras y luego se queda esperando sin moverse, sin buscar, sin tocar puertas. Y fíjate bien, porque Jesús no presentó la oración de esa manera. Él dijo algo que revela una dinámica mucho más profunda. Pide, busca, llama. 3 movimientos. 3 niveles, una fe que no se queda inmóvil, porque pedir es solo el comienzo, es reconocer que necesitas ayuda, es ese momento honesto donde dices, Señor, no puedo solo, y eso ya es poderoso, porque rompe la autosuficiencia. Nos cuesta admitir que no tenemos el control, que no sabemos qué hacer, que necesitamos dirección, pero cuando lo haces, cuando pides de verdad, algo en tu interior se abre. Ahora muchos se quedan ahí. Piden, pero no buscan. Y buscar es diferente. Buscar implica intención. Implica decir, Señor, no solo quiero que resuelvas esto, quiero entender qué estás haciendo. Es abrir la Biblia, es guardar silencio, es prestar atención a lo que Dios está hablando en medio de la situación. ¿Te has dado cuenta de que a veces pedimos soluciones rápidas, pero no queremos procesos? Queremos que Dios cambie algo afuera, pero no siempre estamos dispuestos a que Él trabaje dentro. Y buscar te lleva justo a eso. Te lleva a un lugar donde ya no solo quieres alivio, quieres dirección, quieres alinearte, quieres caminar con Él. Y luego viene el tercer movimiento, llamar. Y aquí es donde muchos se detienen por miedo, porque llamar implica insistencia, implica volver, implica tocar la puerta una y otra vez sin rendirte, pero no desde la ansiedad, sino desde una confianza que dice, sé que hay algo del otro lado y no voy a dejar de creerlo. Ahora esto no significa que la oración sea pasividad disfrazada, todo lo contrario. Pedir, buscar y llamar te
te mueve, te despierta, te lleva a actuar en coherencia con lo que estás pidiendo. Porque la fe no solo se expresa con palabras, también se expresa con pasos. Si estás pidiendo provisión, estás administrando bien lo que ya tienes. Si estás pidiendo dirección, estás dispuesto a obedecer cuando llegue. Si estás pidiendo restauración, estás dando pasos hacia el perdón, porque la fe que ora también camina. Y aquí hay algo importante, no todos los pasos son grandes. A veces son pequeños, muy pequeños, pero son reales. Es levantarte un poco antes para buscar a Dios. Es dejar un hábito que sabes que te está afectando. Es hacer esa llamada que has estado evitando. Es abrir una conversación. Es salir del lugar donde estás estancado. Y en medio de esos pasos, algo empieza a revelarse. Porque muchas veces pensamos que Dios nos va a mostrar todo el camino antes de avanzar, pero no funciona así. A veces Él muestra el siguiente paso, cuando decides moverte. La claridad no siempre viene antes, muchas veces viene durante. Eso cambia completamente la forma en la que ves la oración. Ya no es solo hablar con Dios, es caminar con Dios. Es permitir que lo que dices con tus labios se convierta en dirección para tus pasos. Pero hay algo que debes cuidar, porque no se trata de moverte por ansiedad, no se trata de tocar todas las puertas desesperadamente, se trata de discernir, porque no toda puerta cerrada es un rechazo, a veces es una redirección. ¿Cuántas veces has insistido en algo sin darte cuenta de que Dios estaba cerrando esa puerta por amor? Y aquí es donde la fe madura entra en juego, porque no solo pide, busca y llama, también sabe rendirse, sabe decir, Señor, si no es por aquí, muéstrame por dónde sí. Y ese equilibrio es clave, porque puedes moverte, pero con el corazón rendido, puedes insistir, pero sin querer controlar. Puedes buscar, pero dispuesto a aceptar lo que Dios decida. Entonces, la pregunta ya no es solo si estás orando. La pregunta es, ¿te estás moviendo en fe? ¿Estás buscando su dirección? ¿Estás tocando las puertas correctas? ¿Estás dando pasos, aunque sean pequeños? Porque la fe que Dios honra no es la que se queda esperando sin hacer nada, es la que se involucra, la que pide con humildad, busca con hambre y llama con perseverancia. Y cuando vives así, algo cambia. Dejas de sentirte estancado. Empiezas a avanzar, aunque no veas todo claro. Sabes que estás caminando con Dios. Número 7. Menos ruido, más verdad. La oración que nace del corazón. Hay algo que muchas veces nadie te dice, pero que Jesús dejó muy claro. Dios no responde porque hables mucho. No responde porque repitas frases una y otra vez, como si eso tuviera algún poder en sí mismo. Y esto es fuerte, porque rompe una idea muy arraigada. La idea de que mientras más palabras uses, más posibilidades tienes de ser escuchado. Y fíjate bien, porque esto no nace siempre del orgullo. Muchas veces nace del miedo. Miedo a no ser escuchado, miedo a no decirlo bien, miedo a no orar como se debe. Entonces llenas el espacio con palabras, explicas todo, repites lo mismo, intentas cubrir cada detalle, como si Dios necesitara ser convencido. Pero Jesús dice algo que libera el alma. Tu Padre ya sabe lo que necesitas antes de que lo digas. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? No estás hablando con alguien que necesita información. Estás hablando con alguien que ya conoce tu historia, tus pensamientos, tus luchas, incluso esas cosas que ni tú sabes cómo expresar. Entonces la oración deja de ser un esfuerzo por explicar y se convierte en un espacio para abrir el corazón. Porque en el fondo, la oración no es para informar a Dios, es para rendirte delante de Él. Y aquí hay algo que necesitas diferenciar, porque puede confundirse fácilmente. Jesús no está diciendo que no repitas una oración con fe a lo largo del tiempo. Eso es persistencia y es válida. Lo que Él está señalando es la repetición vacía.
mecánica, sin corazón. Esa que suena bien, pero no nace de adentro. Porque hay una gran diferencia entre insistir con sinceridad y repetir sin conexión. Una oración puede ser larga y estar vacía, y una oración puede ser corta y estar llena de verdad. Y Dios no mide por cantidad, mide por autenticidad. ¿Sabes qué es lo que realmente toca el corazón de Dios? La verdad, no el discurso perfecto, no la estructura impecable, no las palabras que suenan espirituales. La verdad que sale de lo más profundo de ti. A veces esa verdad es simple, tan simple que parece insuficiente, pero no lo es. Frases como, Señor, ayúdame. Padre, no puedo más. Dios, dame paz. Pueden ser más poderosas que una oración larga llena de palabras bonitas, porque en esas frases hay algo real, hay dependencia, hay humildad, hay sinceridad, y eso es lo que Dios escucha. Mira, hay personas que no oran porque sienten que no saben hacerlo bien, se comparan con otros, piensan que su forma de hablar no es suficiente, que sus palabras no alcanzan, pero eso es una carga que Jesús nunca puso. Dios no te está pidiendo que suenes como alguien más, te está pidiendo que seas tú, que vengas como estás, sin adornos, sin máscaras, sin intentar impresionar, porque en el secreto no necesitas actuar, y aquí hay algo profundamente sanador. Puedes llegar a Dios con lágrimas, con silencios, con palabras torpes, incluso con frases incompletas, y aún así ser escuchado. Porque Él no solo oye lo que dices, Él discierne lo que hay en tu corazón. Eso cambia completamente la manera de orar. Ya no necesitas preparar un discurso, ya no necesitas encontrar las palabras perfectas. Solo necesitas ser honesto, y esa honestidad también te libera de otra carga, la comparación. Porque cuando entiendes que Dios busca verdad, dejas de mirar cómo oran otros, dejas de sentirte menos, dejas de pensar que hay una forma correcta que no alcanzas. Tu oración es tuya, y eso es suficiente. Ahora, hay algo muy práctico que puedes empezar a hacer antes de hablar. Detente un momento, respira. Reconoce que Dios está ahí. No empieces de inmediato con palabras apresuradas. Haz una pausa y luego di algo real, no algo largo, algo verdadero. Porque una sola frase, dicha desde el fondo del alma, puede abrir más tu corazón que muchas palabras dichas sin conexión. Y poco a poco, algo cambia. El ruido interior baja, la ansiedad disminuye, la oración se vuelve más sencilla, pero más profunda. Dejas de esforzarte por sonar bien y empiezas a conectar de verdad. Y en ese lugar donde hay menos ruido y más verdad, algo empieza a fluir, porque ya no estás actuando, estás encontrándote con Dios. Y cuando llegas ahí, te das cuenta de algo. No se trata de cuánto dices, se trata de cuán real eres. Número 8. Cuando no puedes orar, el Espíritu Santo intercede por ti. Hay momentos en los que simplemente no sabes cómo orar. No es que no quieras, es que no puedes. Las palabras no salen, la mente está saturada, el corazón pesa demasiado. Y quizá has pensado que en esos momentos tu oración pierde valor, que Dios está lejos, que tu silencio no sirve. Pero fíjate bien en esto. La Biblia dice algo completamente distinto. Cuando no sabes qué pedir, cuando no encuentras las palabras, cuando todo dentro de ti está desordenado, el Espíritu Santo entra y comienza a interceder por ti. Eso cambia todo, porque ya no se trata de que tú sostengas la oración con tu fuerza. Ahora entiendes que hay alguien sosteniéndote a ti en ese momento, y eso es profundamente consolador. Porque todos hemos pasado por ese punto, ese lugar donde no sabes qué decir, donde te sientas en silencio, donde intentas orar y solo sale un suspiro. Y aquí viene una verdad que libera. Esa debilidad no es un error, no es una falla espiritual, es una experiencia real, es parte del camino. No saber qué pedir no significa que estás lejos de Dios.
Significa que estás entrando en un nivel más profundo de dependencia. Porque seamos honestos, muchas veces creemos que sabemos exactamente qué necesitamos. Oramos con claridad, con dirección, con seguridad. Pero hay momentos en los que ya no sabes si lo que pides es lo correcto. No sabes qué camino conviene, no sabes cómo ordenar lo que sientes. Y ahí, justo ahí, el Espíritu Santo toma ese lugar, no como un espectador, sino como alguien que actúa, que intercede, que toma lo que tú no puedes expresar, lo que no puedes ordenar, lo que solo sientes como peso, y lo lleva delante del Padre de una manera perfecta. ¿Te das cuenta de lo que significa eso? Tu oración no se detiene cuando tú te quedas sin palabras. Continúa, pero en otra dimensión, en una dimensión donde el Espíritu traduce lo que tu alma no puede explicar. Y por eso la Biblia habla de gemidos indecibles, no como algo negativo, sino como algo sagrado, como una forma de oración que va más allá del lenguaje. Porque hay dolores que no se pueden explicar, hay cargas que no caben en frases, hay momentos en los que solo puedes respirar hondo y quedarte en silencio, pero ese silencio no está vacío, ese suspiro no se pierde, ese llanto no es ignorado, el Espíritu lo toma y lo convierte en intercesión, y mientras tú sientes que no estás orando bien, en el cielo no hay confusión. El Padre entiende perfectamente lo que el Espíritu está presentando. No hay ruido, no hay error, todo es claro, todo es comprendido. Eso debería darte paz, porque ya no necesitas tener el control de todo. No necesitas saber exactamente qué decir. No necesitas construir la oración perfecta. Puedes llegar como estás, incluso sin palabras, y aún así ser escuchado. Y esto cambia la manera en la que ves esos momentos difíciles. Ya no los ves como espacios vacíos, los ves como espacios donde Dios está obrando de una manera más profunda, donde el Espíritu está trabajando en lo que tú no puedes manejar. Entonces la debilidad deja de ser un obstáculo y se convierte en un punto de encuentro. Ya no huyes cuando no sabes orar, te quedas, permaneces, respiras y dices algo tan simple como, Espíritu Santo, ayúdame, y esa simple frase abre algo, porque deja de ser tu esfuerzo y se convierte en dependencia. Y aquí hay algo muy práctico que puedes hacer. Cuando sientas que no puedes orar, no te levantes, no te vayas, no abandones ese momento. Quédate, aunque sea en silencio, aunque no sepas qué decir, porque ese silencio también puede ser un espacio de intercesión. A veces pensamos que si no estamos hablando, no está pasando nada, pero no es así. Dios sigue obrando, el Espíritu sigue intercediendo. Algo sigue moviéndose, aunque tú no lo percibas, y poco a poco algo cambia dentro de ti. No siempre en forma de palabras, a veces en forma de paz, de descanso, de una sensación de que no estás solo, de que alguien está sosteniendo lo que tú ya no puedes sostener. Y eso es real, porque la oración no depende solo de tu capacidad, depende también de la gracia de Dios que te acompaña en medio de tu debilidad. Así que la próxima vez que no sepas qué decir, no te culpes, no te alejes, no pienses que fallaste, quédate, respira y confía, porque incluso en ese momento no estás orando solo. Número 9. Danos hoy la oración que aprende a depender de Dios cada día. Hay una frase que parece sencilla, casi pequeña, pero que encierra una profundidad que puede transformar completamente tu forma de vivir. Danos hoy nuestro pan de cada día. Y fíjate bien en esto, porque Jesús no eligió esas palabras por casualidad. Está enseñando algo que va directo al corazón, a esa parte de ti que quiere controlar todo, prever todo, asegurar todo, porque seamos honestos, nos cuesta depender. Nos gusta sentir que tenemos el control, que podemos sostener nuestra vida con nuestras propias fuerzas, con nuestros planes, con nuestra capacidad.
Pero esta oración rompe esa ilusión. Te lleva a reconocer algo incómodo pero liberador. Necesitas a Dios todos los días, y no solo en lo grande, también en lo cotidiano. Porque cuando Jesús habla de pan, no está hablando solo de comida. Está hablando de todo lo que sostiene tu vida: fuerza para seguir, paz en medio del caos, claridad para decidir, provisión para lo que enfrentas, energía para levantarte cuando no tienes ganas. Ese es el pan, lo necesario para hoy. Y aquí hay una palabra que cambia todo. Hoy, no mañana, no dentro de un mes, hoy. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Jesús te está enseñando a vivir en el presente, a confiar en que Dios te va a sostener hoy y mañana volverá a hacerlo. Porque muchas veces el problema no es lo que estás viviendo ahora, es lo que imaginas que podría pasar después. La ansiedad no vive en el presente, vive en el futuro. Te hace cargar cosas que todavía no han pasado. Te hace anticipar escasez, problemas, escenarios que ni siquiera sabes si van a ocurrir. Y sin darte cuenta, estás intentando comerte hoy el pan de varios días, y eso agota. Pero Jesús te devuelve a un ritmo diferente. Te dice: pide el pan de hoy, recibe lo de hoy, confía en lo de hoy. No porque el mañana no importe, sino porque no tienes que cargarlo ahora. Y aquí hay algo hermoso. Cuando empiezas a vivir así, la oración deja de ser solo algo que haces en momentos de crisis. Se vuelve parte de tu día a día. Ya no buscas a Dios solo cuando todo se complica. Lo buscas en lo simple, en lo cotidiano, en lo que parece pequeño, porque entiendes que a Él le importa. Y esto es importante porque hay personas que sienten que no deberían llevar a Dios sus necesidades diarias, como si fueran demasiado simples, como si Dios solo se ocupara de cosas grandes. Pero Jesús no enseñó eso. Él incluyó el pan, lo básico, lo cotidiano. Eso significa que puedes hablar con Dios de lo que te preocupa hoy, de lo que necesitas hoy, de lo que te pesa hoy, sin vergüenza, sin sentir que es insignificante, porque para Él no lo es. Y cuando empiezas a pedir así, algo cambia dentro de ti. Empiezas a notar cosas que antes pasaban desapercibidas, pequeñas respuestas, detalles, momentos donde Dios te sostuvo y ni siquiera te diste cuenta. Un día donde tuviste fuerzas cuando pensabas que no podías, una puerta que se abrió en el momento justo, una paz que llegó sin explicación. Eso también es respuesta, pero muchas veces no lo vemos, porque estamos esperando algo grande, algo inmediato, algo espectacular. Y mientras tanto, Dios ha estado siendo fiel en lo pequeño, cada día. Ahora hay algo que esta forma de orar empieza a sanar: la ansiedad. Porque cuando aprendes a depender de Dios diariamente, dejas de cargar todo el peso solo. No significa que desaparecen las preguntas, pero sí cambia dónde colocas ese peso. Ya no lo sostienes tú, lo entregas, y eso trae descanso. Porque no tienes que resolver toda tu vida hoy. No tienes que tener todas las respuestas hoy. No tienes que asegurar todo hoy. Solo necesitas el pan de hoy. Número 10. Perdona y serás libre. La oración que suelta lo que te está atando. Hay algo que puede estar bloqueando tu paz, incluso si estás orando, incluso si estás buscando a Dios. Y muchas veces no es lo que te falta, sino lo que no has soltado. Porque Jesús conecta algo que a simple vista no parece relacionado: la oración y el perdón. Y lo hace de una forma directa. Si perdonas, eres libre. Si no sueltas, algo dentro de ti se queda atado. Y seamos sinceros, hay heridas que no son fáciles de soltar. No es solo lo que pasó, es cómo te hizo sentir. Es lo que cambió dentro de ti. Es ese recuerdo que vuelve, esa incomodidad que aparece, ese peso que no desaparece del todo. Y muchas veces pensamos que perdonar significa ignorar eso, como si no hubiera pasado nada. Pero no es así.
Perdonar no es negar la herida, es decidir qué vas a hacer con ella. Porque hay algo que sucede cuando no perdonas, y quizá no lo has notado. No siempre se ve como odio abierto. A veces es más silencioso, es una carga constante, es una conversación que repites en tu mente, es una reacción que se activa sin darte cuenta. Es ese nudo interno que no termina de soltarse, y poco a poco eso empieza a ocupar espacio dentro de ti. Y aquí viene algo importante. Jesús no habla del perdón como una carga más, lo presenta como una salida, como un camino hacia la libertad, porque cuando no perdonas, no estás reteniendo a la otra persona, te estás reteniendo a ti mismo. Es como sostener algo que te duele y no querer soltarlo porque sientes que es lo único que te queda. Pero perdonar no significa justificar lo que pasó, no significa decir que estuvo bien, no significa olvidar de la noche a la mañana, y tampoco significa que todo tiene que volver a ser igual. Perdonar es otra cosa, es decir, esto me dolió, pero no quiero seguir cargándolo. Es soltar el derecho de seguir juzgando con ese dolor. Es dejar de intentar hacer justicia desde una herida abierta y confiar en que Dios sigue siendo justo, incluso cuando tú sueltas. Y eso cuesta, porque una parte de ti siente que si sueltas, pierdes algo, como si dejar ir fuera, permitir que el otro gane. Pero en realidad, el que gana eres tú, porque recuperas algo que habías perdido, paz, porque cuando sueltas, algo dentro de ti empieza a respirar de nuevo. Ahora, hay algo que necesitas entender. El perdón no empieza siempre como una emoción, empieza como una decisión. Puedes decidir perdonar, incluso si todavía te duele, incluso si no entiendes todo, incluso si no sientes que estás listo, porque el proceso no es instantáneo, pero la dirección sí puede comenzar hoy. Y aquí es donde todo se conecta con tu vida de oración, porque un corazón cargado ora distinto, se siente pesado, se siente cerrado, se siente atrapado en lo que pasó, pero cuando empiezas a soltar, algo se abre. Tu oración fluye diferente, tu interior se aligera, tu relación con Dios se vuelve más libre, porque ya no estás sosteniendo ese peso, lo estás entregando. Y hay algo más profundo todavía. Tú no perdonas desde superioridad, perdonas desde gracia, porque si miras tu propia historia, también has necesitado perdón, también has sido sostenido, también has sido recibido por Dios, incluso con tus fallas. Y cuando recuerdas eso, tu corazón empieza a ablandarse, no porque lo que te hicieron deja de doler, sino porque entiendes que tú también has sido alcanzado por misericordia. Y eso cambia la forma en la que ves todo, porque ya no te defines solo por lo que te hicieron, empiezas a definirte por lo que Dios hizo contigo, y eso sana. Ahora, esto no se queda en teoría, se vuelve algo práctico, porque necesitas identificar qué es lo que no has soltado, no en general, en específico. Puede ser una persona, una situación, una palabra, algo que sigue ahí, y traerlo delante de Dios, tal cual es, sin suavizarlo, sin esconderlo, sin fingir que no duele, y decir algo simple, pero poderoso: Padre, esto me dolió, pero no quiero seguir atado, te lo entrego, sana mi corazón. Esa oración puede ser el inicio de algo muy profundo, porque no estás forzando un cambio emocional inmediato, estás abriendo un proceso, estás soltando el control, estás dejando que Dios empiece a trabajar donde tú ya no puedes, y poco a poco, ese peso pierde fuerza, ese nudo se afloja, ese recuerdo deja de gobernar, no desaparece de inmediato, pero ya no te domina, y entonces algo nuevo comienza, una libertad que no depende de lo que pasó, sino de lo que decidiste hacer con eso. Y cuando tu corazón se vuelve más ligero, tu oración también. Porque ahora no estás hablando desde la herida, estás hablando desde la libertad. Y eso cambia todo. Número 11. Habla, Señor, el silencio sagrado donde Dios responde al corazón.
Hay algo que muchos pasan por alto. Creen que la oración termina cuando dejan de hablar, como si todo se tratara de decir, pedir, explicar y luego seguir con el día. Pero fíjate bien en esto, porque aquí hay una clave que puede cambiar tu relación con Dios. Muchas veces, lo más profundo empieza cuando te quedas en silencio. Porque seamos honestos, ¿cuántas veces terminas de orar y sales corriendo? Dices lo que necesitas, sueltas lo que sientes y listo. Pero Jesús y toda la Escritura apuntan a algo más. No solo hablar con Dios, sino aprender a escucharlo. Y aquí es donde la historia de Samuel nos ayuda mucho. Al principio, él escuchaba, pero no entendía. Oía un llamado, pero no sabía reconocer de dónde venía. ¿Te suena familiar? A veces tú también sientes algo, una impresión, una inquietud, una dirección, pero no sabes si es Dios, si eres tú, si es tu mente. Y eso no significa que Dios no esté hablando. Significa que estás aprendiendo a reconocer su voz, porque escuchar a Dios no es algo automático. Es una relación que se forma con el tiempo, con atención, con sensibilidad y sobre todo, con una postura correcta del corazón. Samuel dijo algo que define todo esto. Habla, Señor, porque tu siervo oye. No dijo, habla para que yo evalúe. No dijo, habla para ver si me conviene. Dijo, tu siervo oye. Es una actitud de disponibilidad, de rendición, y eso cambia todo. Porque escuchar a Dios no es solo recibir información, es estar dispuesto a obedecer. Ahora, hay algo que incomoda a muchos, el silencio. Porque cuando la oración se queda en silencio, parece que no está pasando nada. Y entonces lo llenamos con palabras, porque sentimos que el silencio es vacío. Pero no lo es. El silencio puede ser el espacio donde Dios empieza a moverse de una forma más profunda, donde tu mente se calma, donde tu corazón deja de correr, donde finalmente puedes percibir lo que antes no veías por el ruido. Y aquí está uno de los mayores obstáculos, el ruido interno, la ansiedad, la prisa, los pensamientos que no se detienen. Esa necesidad constante de resolver todo rápido. Eso ahoga la sensibilidad espiritual. Por eso la Biblia dice, estad quietos, no como una orden de desconexión, sino como una invitación a detenerte, a bajar el ritmo, a darle espacio a Dios. Porque Dios no siempre habla en lo espectacular, no siempre es una voz fuerte, clara, impactante. Muchas veces es un susurro, una paz, una convicción suave, un pensamiento alineado con su palabra que vuelve una y otra vez. Y si estás esperando algo dramático, puedes pasar por alto lo que Él ya está diciendo. Por eso necesitas discernimiento, porque no todo lo que sientes viene de Dios, pero tampoco todo lo que sientes debe ser ignorado. La clave está en llevarlo a la luz de su palabra, porque Dios nunca se contradice. Lo que Él habla siempre está alineado con lo que ya reveló, y poco a poco empiezas a reconocer patrones, su forma de guiarte, su manera de traer claridad. No siempre te da todo el panorama, pero sí el siguiente paso. Y eso es importante, porque muchas veces quieres ver todo el camino antes de avanzar, pero Dios trabaja diferente. Él te da luz suficiente para el paso que sigue, como una lámpara, no como un reflector. Y en ese proceso, algo empieza a cambiar dentro de ti, porque la respuesta de Dios no siempre llega como una solución inmediata. A veces llega como paz, como dirección, como una certeza tranquila que no puedes explicar, pero sabes que está ahí. Y esa paz es una forma de respuesta. No es menor, no es secundaria, es profunda, porque hay momentos en los que lo que más necesitas no es que todo cambie afuera, sino que algo se ordene adentro. Y eso ocurre cuando aprendes a quedarte, a no salir corriendo, a terminar de orar y decir simplemente, Señor, aquí estoy, habla, y quedarte en silencio, aunque al principio no sientas nada, aunque tu mente se distraiga, aunque no sepas exactamente qué esperar.
porque ese espacio se cultiva y con el tiempo se vuelve un lugar donde reconoces su presencia, donde percibes su guía, donde tu corazón se alinea, y eso transforma tu manera de vivir. Porque ya no tomas decisiones solo desde tu lógica, empiezas a discernir, ya no reaccionas impulsivamente, empiezas a escuchar, ya no avanzas a ciegas, caminas con dirección, y todo eso nace en esos momentos donde decides no llenar todo con palabras, sino abrir espacio para que Dios también hable. Porque la oración no es un monólogo, es un encuentro, y cuando aprendes a escuchar, te das cuenta de algo. Dios sí responde, no siempre como esperabas, pero siempre de la forma que necesitas. Número 12. Ora con gratitud, la llave que cambia la ansiedad en paz. Hay algo que cambia completamente la atmósfera de tu oración, y muchas veces no lo notas, porque estás tan enfocado en lo que falta, en lo que preocupa, en lo que no ha llegado, que sin darte cuenta entras a orar desde el afán, y desde ese lugar todo pesa más. Todo se siente más urgente, más incierto, más cargado. Pero la Escritura muestra algo diferente. No solo presentes tus peticiones, hazlo con gratitud. Y fíjate bien, porque esto es clave. La gratitud no es un detalle bonito al final de la oración, no es un adorno espiritual, es parte del camino hacia la paz, porque puedes pedir mucho, pero si tu corazón solo ve lo que falta, la ansiedad sigue creciendo. En cambio, cuando agradeces, algo se reordena dentro de ti, porque la ansiedad tiene una forma de funcionar, se enfoca en la carencia, te muestra lo que no tienes, lo que podría salir mal, lo que no está resuelto. Pero la gratitud hace algo diferente. Te recuerda lo que ya has recibido, te devuelve a la memoria de la fidelidad de Dios, y eso cambia el ambiente interior, no porque desaparecen los problemas, sino porque dejan de ser lo único que ves. ¿Te has dado cuenta de cuántas veces Dios ya te sostuvo y lo olvidaste? Días difíciles donde saliste adelante, momentos donde encontraste paz sin explicación, puertas que se abrieron cuando no sabías qué hacer. Eso también es respuesta, pero muchas veces lo pasas por alto porque estás esperando algo específico. Y aquí es donde la gratitud entrena tu mirada, te enseña a ver lo que antes no veías, a reconocer lo pequeño, a notar detalles que revelan que Dios sigue obrando, porque Él no solo responde en lo grande, responde en lo cotidiano. Y cuando empiezas a agradecer por eso, tu fe se fortalece, porque recordar lo que Dios hizo ayer te da confianza para lo que estás esperando hoy. Ahora, hay algo más profundo todavía. Puedes agradecer incluso antes de ver la respuesta completa. Y esto no es negar la realidad, es confiar en que Dios ya está trabajando, aunque tú todavía no entiendas todo. Es decir, Señor, aún no veo el resultado, pero sé que tú no has dejado de obrar. Y esa actitud cambia la espera, la convierte en confianza, en lugar de ansiedad. Pero aquí hay algo que necesitas entender. La gratitud no reemplaza la petición, no significa que dejes de pedir. Puedes clamar, puedes llorar, puedes expresar lo que te duele, pero hacerlo con un corazón que también reconoce lo que Dios ya ha hecho. Y ahí ocurre algo hermoso. Porque la respuesta de Dios no siempre llega primero cambiando las circunstancias. Muchas veces llega guardando tu corazón. La Biblia lo dice claramente. La paz de Dios va a guardar tus pensamientos, tu interior, tu alma, y esa paz no depende de que todo esté resuelto, depende de que Dios está presente. Eso es profundo, porque puedes estar en medio de una situación difícil y aún así sentir una calma que no puedes explicar. No porque todo esté bien, sino porque sabes que no estás solo, y esa paz es una forma real de respuesta. No es menor, no es secundaria, es una evidencia de que Dios está obrando en un nivel más profundo, porque al final
La gratitud no solo se trata de lo que recibes, se trata de quién es Dios. Agradeces porque Él es fiel, incluso cuando no entiendes. Agradeces porque Él ha estado contigo, incluso en los momentos más difíciles. Agradeces porque su presencia no depende de tus circunstancias, y eso fortalece tu relación con Él. Ahora, esto no se queda en teoría, se vuelve algo práctico. Puedes empezar a hacer algo sencillo. Antes de terminar tu oración, detente y nombra 3 cosas por las que puedes agradecer hoy. No tienen que ser grandes, pueden ser pequeñas, pero reales. Un momento de paz, una ayuda inesperada, el hecho de que sigues de pie, que tienes fuerzas, que no estás solo, y cuando haces eso, algo empieza a cambiar. Tu mirada se ajusta, tu corazón se abre, tu fe se activa, porque empiezas a ver que Dios no ha dejado de moverse, solo que no siempre lo hace como esperabas, y poco a poco la ansiedad pierde fuerza. No porque todo se resolvió, sino porque ya no estás enfocando todo desde la falta, sino desde la fidelidad. Y eso transforma la manera en la que oras y la manera en la que vives, porque ahora no solo pides, también agradeces, y en ese equilibrio tu corazón encuentra paz. Número 13. Cuando tu corazón está roto, Dios está más cerca de lo que imaginas. Hay momentos en los que no estás simplemente cansado, estás roto, y eso es diferente, porque el cansancio pasa, pero el quebranto se queda más profundo. Es ese dolor que no sabes cómo explicar, esa pérdida que no encaja, esa herida que sigue abierta aunque pase el tiempo. Y en medio de eso, quizá has sentido algo muy común, como si Dios estuviera lejos justo cuando más lo necesitas. Pero la verdad bíblica dice algo completamente distinto. Dice que Dios está más cerca ahí, no cuando todo está bien, sino cuando el corazón está quebrantado. Y esto no es una frase bonita, es una realidad espiritual. Dios no retrocede ante tu dolor, se acerca. Y fíjate bien en esto, porque cambia la forma en la que entiendes la oración. No necesitas llegar fuerte para que Dios te escuche. No necesitas tener palabras perfectas. No necesitas explicar todo con claridad. Puedes llegar tal como estás, incluso si solo traes silencio, lágrimas o preguntas, porque la oración en el dolor no necesita ser elegante, necesita ser verdadera. Mira los salmos. Hay momentos donde el salmista no dice todo está bien, dice cosas como ¿hasta cuándo? Pregunta, duda, clama, llora. Y eso también es oración. Eso también es fe. No una fe perfecta, pero sí una fe que se niega a alejarse. Porque aquí hay algo importante. El primer acto de fe en el dolor no siempre es declarar victoria. A veces es simplemente no huir, quedarte, aunque no entiendas, aunque duela, aunque no tengas respuestas. Y eso es más fuerte de lo que parece. Ahora, hay algo que necesitas saber. Dios no siempre quita el valle de inmediato, no siempre cambia la situación en el momento que tú quisieras, pero sí promete algo, estar contigo en medio de ese valle, y eso cambia todo, porque la diferencia no es si hay oscuridad o no, es si estás solo en ella. Y la promesa es clara, no lo estás. A veces la respuesta de Dios no llega primero como una solución externa, llega como una presencia interna, como una paz que no tiene lógica, como una fuerza que no sabías que tenías, como la capacidad de seguir un día más. Y eso también es milagro, porque en medio del dolor, seguir respirando con esperanza ya es una obra de Dios. Y quizá esperabas que todo cambiara afuera, pero Dios empieza a sostenerte por dentro. Te da lo necesario para atravesar ese momento. No todo el camino, pero sí el siguiente paso. Y poco a poco, algo empieza a transformarse. No porque el dolor desaparece de inmediato, sino porque ya no te destruye como antes. Y aquí hay algo que puede ayudarte mucho. Cuando no sepas qué decir, cuando sientas que no tienes palabras,
Deja que la Biblia hable por ti. Los salmos están ahí para eso. Son como una voz prestada para el corazón herido. Puedes leerlos despacio, hacerlos tuyos, dejar que esas palabras expresen lo que tú no puedes, porque no tienes que inventar una oración perfecta en medio del dolor. Puedes apoyarte en lo que Dios ya dejó escrito para esos momentos. Y algo hermoso ocurre. El lamento no se queda solo en tristeza. Poco a poco empieza a moverse hacia la confianza. No de forma forzada, sino como un proceso, como un camino donde el dolor sigue presente, pero ya no tiene la última palabra. Porque en medio de todo eso, hay una verdad que se sostiene. Dios no se ha alejado. Aunque no lo sientas, sigue ahí. Aunque no lo veas, sigue obrando. Aunque no entiendas, sigue sosteniéndote. Y eso cambia la forma en la que atraviesas el sufrimiento. Ya no lo enfrentas solo, lo atraviesas acompañado. Y eso hace toda la diferencia. Ahora, quizás lo más importante que puedes hacer en este momento no es tratar de resolver todo. Es traer tu dolor a Dios tal como está, sin maquillarlo, sin suavizarlo, sin intentar hacerlo ver menos de lo que es. Decirle la verdad. Señor, me duele. Padre, no entiendo. Dios, no puedo más. Y quedarte ahí, porque ese lugar, ese espacio donde eres completamente honesto, se convierte en un refugio. No porque todo se soluciona de inmediato, sino porque estás en la presencia correcta.